Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche, por Voz Media Network, canal 85 de Claro, Win TVO y YouTube Live y demás medios digitales de esta plataforma, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes conocen, consta de dos secciones. En la primera analizamos las principales noticias internacionales acaecidas en la última semana y las nacionales de igual manera. En la segunda sección de nuestro programa contamos siempre con una entrevista. En esta oportunidad llevamos o traemos, nos hace el honor de su presencia el doctor Marino Berigüet, poeta, escritor, politólogo, conductor de campañas electorales, actual director decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe, con quien vamos a conversar acerca de una serie de artículos que él publicó con el nombre de Los Presidenciables, en donde analiza, hace una especie de fortaleza y debilidad de cada uno de los candidatos, tanto en el Partido Revolucionario Moderno, como en el Partido de la Liberación Dominicana, como en la Fuerza del Pueblo. Con él conversaremos acerca de esos artículos precisamente que él escribió y ver su opinión acerca de los mismos y cualquier otra cosa que a lo mejor no pudo plasmar en el escrito, pero que él quiere agregar. Así que amigos, vamos entonces a comentar las principales noticias en el ámbito internacional. Evidentemente la principal será celebrada en el día en que este programa sale, pero grabamos los jueves, mientras que el programa sale los viernes, que será la cumbre en Alaska entre el presidente Vladimir Putin y el presidente Donald Trump, relacionada con el tema de la guerra en Ucrania. Eso ha concitado la atención de todo el mundo, la posición también de Volodymyr Zelensky en su calidad de presidente de Ucrania, la posición también de la Unión Europea. Mientras tanto, aguardemos a ver cuáles serán los resultados de esa cumbre. En el orden nacional, lo más importante es que arribamos este domingo a un nuevo aniversario de la restauración de la República, por lo tanto, un nuevo aniversario del gobierno de la República, en el que el presidente Abinader ya rindió cuentas en cierto modo al país mediante la semanal de este lunes pasado, y ahora lo hará el próximo domingo ante más de 3.000 dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno en el Auditorio Santo Domingo, en el Auditorio Domingo Sabio, en donde él, me imagino, que hará una defensa dolorosa de los logros que los tiene, de sus virtudes, ¿verdad?, sus luces y sus sombras de su primera gestión administrativa de 4 años y el primer año de su segunda gestión. Así que amigos, después de esta pausa comercial, vendremos entonces con entrevista con el doctor Marino Berigüet. Ustedes fueron así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno.
Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Gracias amigos, como habíamos anunciado en la primera parte de nuestro programa Comentarios y Reflexiones, hoy nos honra con su presencia el doctor Marino Berigüet, escritor, más que escritor hay que decir poeta, escritor, diplomático, político, retirado del ejercicio diario de la misma, pero con experiencia en ella. Administró, dirigió, gerenció campañas y actualmente se encuentra como decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe. Una persona a quien nos vincula un sentimiento común que nos une desde hace muchos años y nos vincula también las letras. He tenido el privilegio de ir viendo, aquí tuvo la gentileza de traerme su último poemario que fue puesto en circulación en Colombia y recientemente en Madrid, del día 5 del mes de agosto, si mal no recuerdo, este mismo mes, que se llama Tras la Puerta. Poemas cargados de vivencia personales, poemas escritos con la altura que da la madurez del escritor que ya hoy escribe para sí, para satisfacer su deseo de escribir, su deseo de plasmar lo que siente. Recientemente él también incursiona en el área, digamos, del periodismo. Escribe también en cierto, no como periodista, pero sí escribe para los periódicos y produjo una serie de artículos que a mí de manera particular me llamaron la atención. Produjo una primera serie de artículos en el que hablaba de las figuras presidenciales y en el que analizaba, hacía una especie de fortalezas y debilidades de cada uno de los candidatos de los 3 principales partidos políticos de la República Dominicana, y no lo hizo de los independientes porque hasta ahora no hay ningún independiente que sepamos que está en esas filas. Pero a mí me llamaron la atención por la agudeza de su análisis sobre cada uno de ellos, y le pedí si él tenía la gentileza de acompañarme en el programa para que habláramos específicamente sobre el tema de esas figuras presidenciales que él ve en los 3 partidos y la opinión que le expresa de cada uno de ellos. Escribió también un artículo donde hablaba sobre el tema de los relevos en los partidos tradicionales y esa especie de secuestro que tiene esa cúpula partidaria que no permite la apertura, salvo en el PRM, que en cierto modo nació un partido joven con un liderazgo nuevo, acompañado de funcionarios todavía más jóvenes que el propio presidente de la República. Y escribió un tercer artículo en donde hablaba de por qué los partidos pierden y ganan. De alguna manera es imposible tal vez juntar los 3, pero sí quisiéramos hablar con él sobre el tema de los presidenciables. Hoy recomiendo, hoy es jueves 14. El programa sale mañana, viernes 15 a las 10 de la noche, pero hoy él acaba de también escribir en el Caribe. Recomiendo su lectura porque es breve, es corta, pero es interesante, donde dice los presidentes ya no mandan.
habla del por qué, dice el por qué, con frases interesantísimas como por ejemplo los presidentes no inauguran, sino que remodelan. Ya hoy en día las cosas han ido variando, han ido cambiando y por eso queremos hablar con él. Perdónenme la introducción un poquito extensa, es hija del afecto, pero es hija también de la realidad, de la verdad. Así que damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo, el doctor Marino Merigüete, que siempre clama por su sur y siempre clama por su Barahona natal, hoy en día en un penoso estado de abandono, según pude leer por artículos que él mismo publicó. Gracias, don Joaquín. El placer para mí es inmenso de estar aquí con usted, porque en usted confluye no solamente la persona que todos los jóvenes en una época queríamos ser. Nosotros queríamos ser en una época Joaquín, porque Joaquín no solamente tenía una formación en las ciencias políticas, sino que había sido un secretario general de un partido difícil, pero exitoso, y haber tenido la oportunidad de nosotros encontrarnos en cierta época de mi vida, siendo yo apenas un jovencito en Barahona, y verlo cómo llegar en oposición y cómo armar en oposición y articular un partido político, pero un partido político que estaba muy disperso por el miedo, el temor, y haber recogido de nuevo toda esa grey política y devolverle la confianza y ser la mano ejecutora, porque en esa época el presidente Balaguer tenía su liderazgo inmenso, pero la mano que articulaba, o como dicen en la vieja frase, la mano que movía la cuna política en esa época, aunque Balaguer podía ceder en esa época a todos los detalles partidarios, menos a no dirigir una asamblea en cada provincia. Él iba directamente y se sentaba ahí a escuchar y a dirigir cada asamblea. Entonces todo el mundo en mi generación, que era generación nacida en los 60, 62, en mi caso, queríamos ser la continuidad del liderazgo. Entonces esos afectos no solamente son suyos, también son míos, de admiración y respeto. Así que para mí es un placer estar aquí en su programa y ser parte de esto, de esta nueva historia que se está construyendo. Y verlo como lo veo hoy me satisface mucho más, porque lo veo muy bien, gracias a Dios. Gracias al Señor, Dios nos ha dado un poquito de fuerza para mantener en el medio, en esta misión que ahora nos hemos impuesto de tratar de llevar siempre información importante. Nosotros tenemos un programa que lo que queremos es proyectar conocimiento, proyectar verdades, proyectar realidades. No estamos interesados en simplemente que alguien nos siga, o no nos preocupa el número de seguidores, nos preocupa el contenido del programa, nos preocupa que realmente haya algún tipo de contenido y que yo pueda presentar cada semana alguna alternativa diferente para un público que también necesita saber, conocer y ver otras cosas. Yo, la verdad que, y lo fui el 26 de mayo, usted escribió Los rostros presidenciables, donde detalló quiénes eran las personas, de verdad, y ahí dice con claridad quiénes son los miembros. Habla de Raquel Peña, de David Collado, Eduardo San Lobatón, Guido Gómez Mazara, Carolina Mejía, Leonel Fernández, evidentemente por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández,
Francisco Javier García, Juan Ariel Jiménez, Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Estos últimos 4 serían del Partido de la Liberación Dominicana. Y como él dice, los independientes. En su análisis que él hace en ese primer artículo que habla de los rostros presidenciales, hay 3 frases o 4 que yo quiero solamente recordárselo al autor para que nos diga más o menos. La gente está harta, pero no del todo. Quiere cambio, pero no sabe cuál. Esto no es un análisis más, es una invitación, un reto, un intento quizás ingenuo de que esta campaña no sea el mismo circo de siempre. Él quiere y todos queremos una campaña sin insultos disfrazados de indirectas, con argumento, con altura, sin bajezas, que no conviertan el debate en un lodazal y sobre todo que se rodeen bien y que busquen asesores con criterio. La gente va a votar, para finalizar, dice el doctor Virigüete, con rabia, con miedos, con dudas, pero va a votar y merece más que eslogan bonitos y caras retocadas. Eso lo dice él como una especie de preámbulo antes de iniciar entonces lo que yo llamo una especie de fortaleza y debilidad de cada uno de los candidatos. ¿Qué viene a su mente ese término tan preciso de que la gente está harta, está bien, quiere un cambio, no sabe cuál, y quiere una campaña clara, limpia, sin insultos, sin... Mire, don Joaquín, en los últimos años yo he estado en el staff de campaña de algún partido político, ya no. Y en esa dinámica he visto muchos expertos que llegan, expertos que son expertos en todo, pero nada en campañas electorales. He visto en esta etapa gente asomarse a las aspiraciones presidenciales, muchas veces sin tener las condiciones y la calidad suficiente. Esta frase no es mía, tampoco yo estoy seguro de que fuera así. Pero hubo una época cuando había un secretario general en la organización que yo pertenecía, un mocano, Títole, Juan Ariti Tavera Guzmán, que cuando llegó, que era el secretario general, me pidió que le ayudara en esos momentos. Títole salió en esa época con una frase de los 3 golpes y recorrimos todo el país y él decía que quería aspirar a la presidencia de la República. Y parece que en una de esas conversaciones que estuvo con el presidente Balaguer, parece que el presidente Balaguer le dijo que uno no podía aspirar cuando quisiera, sino cuando la gente lo aspirara. Luego, en un hecho insólito, el mismo presidente Balaguer, en una primaria electoral, en esa época yo trabajaba con Jacinto Peinado, y Balaguer quería unificar el partido y le decía a Jacinto que pensara en Carlos Morales. Y Jacinto, por una cuestión de cábala, se oponía. Y Balaguer, en una de esas conversaciones que tuvo con alguien, le dijo: esos muchachos quieren ir muy rápido, porque a él le tocó muchísimos años para llegar a presidente de la República. Ahora, en pleno siglo XXI, cualquiera que cree que maneja una nómina pública entiende que eso le da las condiciones para aspirar
a presidente de la República. No quiere decir que no la tenga. Y en ese estadio del tiempo nos vemos en un escenario de una generación que no termina de marcharse y una que no termina de crecer. Y entonces en ese espacio, en pleno siglo XXI ya, con una generación que viene de mitad de siglo y otra de final de siglo, entrando a un siglo, nos encontramos con una generación que hablan lenguajes diferentes. A pesar de que han compartido espacio, tienen criterios diferentes. En el siglo XX, la ideología, la forma estructural, era lo que movían los partidos políticos. No había trueques, no había dinero tan abundante, era la idea. Ahora hemos entrado en una democracia de acarreo, en una democracia que aquel que tenga más poder económico o tenga un poder económico detrás es que se siente con más fortaleza para poder aspirar a la presidencia de la República. Y en ese escenario, que muchas veces uno no puede reflejarlo en el texto porque el texto está limitado a la palabra, y la palabra, cuando se usa con limitación, muchas veces deja ideas sueltas y uno tiene que trabajar en términos no solamente con la imaginación, sino con la economía de las ideas. Nosotros quisimos reflejar de que esa generación que se está asomando, no todos están calificados ni cuantificados para aspirar a la presidencia de la República. Entonces, ¿a qué nos asomamos? A un escenario incierto, porque hay una generación que está tocando la puerta para que le abran los espacios y hay otra generación que se siente dueño de ella. Hay una tiranía de la imagen, del criterio. Entonces, en ese mundo en que la República Dominicana, la democracia como la conocemos, se ha ido degenerando de una democracia procesar a una democracia partidaria. Hoy tenemos una democracia partidaria, no una democracia procesar, donde los partidos políticos se han apoderado de los espacios de poder y son parte de eso. Entonces se ha creado una casta de políticos y se ha profesionalizado la política. Cuando digo que se ha profesionalizado la política, no es en términos académicos, sino que los militantes de los partidos han profesionalizado esa acción de la política. Son militantes profesionales. Que temen perder ese empleo, porque ese es su empleo. Entonces, en ese escenario nos vamos nosotros a encontrar a partir del lunes. Cuando le digo a partir del lunes, que es algo que no está escrito ahí, se ha anunciado que vienen muchos cambios. Y en esos cambios vamos a ver cuál es la intención del presidente. Porque ahí hay un candidato que no lo es, o que no se ve, que es el presidente de la República. El presidente de la República hasta ahora ha ido haciendo todo lo que no se debe de hacer para sostener el poder. Porque hay una inflación que es cierta. Los partidos minoritarios que le dieron la mano han sido olvidados. Los ruidos que se han producido en estos 5 años, no se le ha tomado la atención y el correctivo
que debe de tomar, y esos ruidos que se le están produciendo son los mismos que le dieron la sala para que él ocupara la presidencia de la República. Entonces, ¿qué vendrá? ¿Estará él más manejado por el algoritmo, creando una algo democracia producto de lo que es el día a día? Cuando yo digo que el presidente no tiene asesores políticos, sino comunicacionales, es porque cuando uno maneja el Estado en base al algoritmo, lo que toma es como si fuera la nata en un vaso de leche, la parte de arriba, pero no la parte de abajo. Hay una generación de esa parte de abajo que oscila entre un 35 a un 40%, que son los que realmente crean conciencia para definir un proceso electoral venidero. Entonces, en ese escenario se presentan estos jóvenes, estos presidenciables, con un hombre que está definido, 3 años un expresidente, se presenta la fuerza del Partido de la Liberación Dominicana no tiene suficiente tiempo para poder producir un olvido de lo que fue su accionar en el gobierno. No quiere decir que hayan hecho un mal gobierno, sino que la parte narrativa del final fue tan terrible que la gente solo recuerda eso. Entonces hay una especie de negociación entre olvidar la parte negativa y regresarlo, o preferir lo que no han hecho nada y que han tenido por lo menos un tiempo de decencia, quizá un poquito mejor. Entonces, en un país donde no se vota por el mejor o por el más calificado, sino por el menos malo, nos presenta a nosotros un escenario con jóvenes que quizá puede ser la panacea para dar un salto a la política diferente, o un salto hacia atrás que viene con el retorno de los mismos, porque son los mismos actores, son los mismos que gobernaron antes, y es verdad que tiene la experiencia, pero el PRM no ha sabido negociar entre ese tránsito de haber hecho poco, pero tratar de hacer algo correcto entre lo que hicieron y lo que puede venir. ¿Qué es lo que le conviene al país? Después de esta pausa comercial, amigos, la historia se repite. Después de esta pausa comercial, vamos entonces a entrar en detalle con cada uno de esos rostros presidenciales, de esos jóvenes que está hablando el doctor Marino Berigüete. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina.
nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Como habíamos prometido, amigos, aquí estamos entonces preguntándole al autor de estas interesantísimos artículos. Su número 2 se llama En los rostros presidenciales, Raquel Peña. Dice el autor, hay políticos diseñados para el estruendo, para el meeting, el eslogan, el foco. Necesitan del ruido como del oxígeno. Raquel Peña no. Se mueve en otra frecuencia, la del paso firme, la voz baja y las declaraciones que no se anuncian pero se sienten. No tiene épica, no tiene claque, no tiene relato heroico, pero tiene algo más difícil: respeto transversal. La escuchan empresarios, técnicos, ministros. En el caso de Raquel Peña, él dice que el PRM le conviene, en cierto modo, le podría interesar una persona que no rompa equilibrios, que asegure continuidad sin sustos. Le voy a decir algo que lo quité de ahí, que no quise decirlo. Usted sabe que cuando hay un proceso de primaria con tanto precandidato, hay una ebullición muy alta. El grupo de ella, su estrategia, debe de jugar a ser la candidata de transición con la juventud. Porque cualquiera de los jóvenes que surja como candidato, lo destruye a todos, sin excepción, uno a uno. Sin embargo, en un partido que apenas tiene un periodo de 10 años, usted necesita más tiempo, porque si algo en la política mordea, no es que lo aplaca, los egos, es la madurez política. Aquí no se pierde un proceso electoral desde el poder si no es por error, si no es por inmadurez de la clase política. Si el PRD no supo manejar su madurez política desde el poder y se desataron los demonios, es porque había madurez política, sí, porque la madurez política se construye en la oposición, pero no había madurez en el Estado, en el tiempo del Estado. Es la primera vez que el PRD dura 2 periodos juntos, consecutivos. Este muchacho jovencito, porque el PRM, su ADN es el PRD. Claro. Entonces, ella debería de ser la candidata que pueda servir de puente entre esa generación para darle más tiempo a que ellos puedan todos poder tener el tiempo suficiente para madurar desde el poder una candidatura con mayor peso. Hoy ninguno lo tiene. Pueden tener experiencia de Estado, pero madurez para lo que significa una candidatura presidencial. Mire, don Joaquín, para el que está a ser presidente aspiró varias veces. Esta no es la primera vez. Luis Abinader aspiró varias veces para presidente. Una candidatura presidencial se lleva entre 350 a 360 millones de dólares. Sobre todo en esta etapa que la comunicación está tan cara y que
segunda vez que se lo digo, estamos en un sistema de una democracia de acarreo, claro. que hay que llevar a la gente. Segundo, necesita convencer a los sectores de poder. Esos jóvenes, ¿cómo van a convencer a los grupos de poder que manejan los medios de comunicación, que manejan los bancos, que manejan la estructura de construcción del país, que manejan los sectores de poder? Porque los sectores de poder, ¿qué quieren? Tranquilidad de su inversión. No es tener uno que lo tenga un sector de la economía nacional, es tener uno que se puedan sentar todos y que ese presidente le garantice a esos sectores la tranquilidad para su inversión. Tenemos que volver al árbitro No lo hay. de los poderes en el empresariado. Los presidentes han abandonado esa función de árbitro y algunos estamentos de poder se han asociado con algunos de los... Pero hay que volver a alguien que sea árbitro. Un punto de vista interesante que le añade. Me queda el tercero. Vamos para ver si cubrimos más o menos a todos. El tercero que usted publicó el 9 de junio se llama David Collado. Las frases que a mí me impactaron. David Collado no anda. Se desplaza como si el suelo fuera opcional. Es un político que huele más a perfume caro que a pólvora electoral. ¿Cómo se nota el poeta? No hay manchas porque no pisa charcos. Para él, la política es más pasarela que combate. No tiene una estructura de hierro, pero sí encuestas. No tiene ideología, pero tiene presencia. Y ahí está el problema. ¿Cuánta sustancia hay detrás de la fachada? En el PRM lo observan con recelo, no porque no guste, sino porque no es de nadie. El autor tiene la palabra. Él mismo dijo en una ocasión que cuando era alcalde no se hablaba con el candidato presidencial de esa época, hoy presidente, en un programa de televisión. A él hubo que convencerlo para que fuera parte de la campaña del PRM. Algunos dicen que estaba jugando con otras organizaciones políticas para su candidatura. Dicen eso, no me consta. Su campaña no ha sido basada a el logo de su partido. Se le ve muy distante de su partido. Todo basado en él. Todo basado en él. Y un partido que lo ve distante no lo abraza, no lo asume. Entonces, un candidato sin estructura, ¿cómo Entonces, llega? Ahí voy. Otra forma que han hecho muy inteligentemente el sector que él representa es que ha solicitado estudios de varias encuestas donde él aparece favorita. Cuando usted contrata 4 o 5 firmas encuestadoras, siempre aparece favorito y va creando esa percepción. No quiere decir que no esté encima de los otros. Puede estar encima de los otros, pero no con el porcentaje que es señalado. Cuando digo que no se le ve con polvo de la campaña, la gente lo ve muy distante. Yo lo he visto saludando gente mirando hacia otro lado. También nunca he visto una fotografía de él en Pedernales, excepto como ministro de Turismo, pero no como candidato. Nunca lo he visto con una foto en Dajabón con una gente, abrazando a una gente. Ha construido
un discurso sin hablar, un silencio. El día que hable o pronuncie un discurso presidencial, quizás será una innovación. Ojo, ojo, no lo estoy descartando porque fíjese algo, don Joaquín. El siglo XXI, ese es el tipo de dirigente Sí, claro. que va a haber en los partidos políticos. No es otro. Nosotros venimos de una factura de ver líderes mesiánicos, si se puede decir, pero líderes, construidos en base a pensamiento, construidos en base a las ideas. Hoy en día, un TikTok te llena una plaza. Hoy en día, un llamado en Facebook, en Twitter, te es más rentable políticamente que ir a un acto político en Pedernales. Pero ¿qué tipo de gobernante saldrá de ahí? Leonardo Gil, en un libro reciente que publicó, llama del meeting político al algoritmo y habla precisamente de todos sus detalles. O sea, ese es el ciudadano digital. Pero el ciudadano digital no tiene profundidad. Ahí voy. No hay, como usted dice, ¿qué saldrá de ahí? Es lo que uno se pregunta. Entonces, esa es una candidatura por lo que usted más o menos habla, que usted está utilizando las herramientas a su disposición Todas. en la actualidad, pero que arroja para la gente con experiencia política como usted la duda de qué puede salir de ahí. Y no solamente eso, sino el día después, si llega, llegue. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? El número 4 fue publicado el 16 de junio, Sans Lobatón Yayo. Dice el doctor Berigüete, a Yayo se le nota la política en la piel como a los marineros del mar, en la manera de mirar, en cómo camina, cuando entra a una sala, en la forma en que saluda, sin necesidad de ensayar una sonrisa. Promete algo menos brillante, pero más valioso: orden y unidad. No es un outsider, no finge serlo, no es un tecnócrata sin bandera, ni un iluminado de último minuto. Es de partido, fundador del PRM. Y dice, ¿tiene puntos débiles? Se pregunta el doctor Berigüete. Dice, claro, no genera histeria ni incendia multitudes, no tiene biografía de película ni frases para tatuarse. Pero en un país donde el carisma a veces se confunde con competencia, Yayo apuesta por algo más sobrio, la lógica. Su candidatura, si llega, no nacerá del entusiasmo, sino de la necesidad, cuando el partido pida brújula, no fuegos artificiales. Yayo, yo lo conozco desde que tenía 17 años. Debía de tener 17 años porque es contemporáneo de César Largán, del mismo Ricky. Es ese grupito, Sigmund Freud se agrupaba en la México. Y son muchachos que han venido desde una juventud de ambos partidos y vienen con una marca partidaria y tienen la política en la sangre. No solamente en la sangre, sino que tienen vocación. Y en su piel han venido con historias familiares ligadas a la política. Tienen un discurso estructural políticamente. Usted lo escucha y tú dices, ahí hay un político estructurado. Y es, que no lo digo ahí, de los activos que tiene el PRM, que no importa lo que pase, siempre estará ahí, se quedará ahí. Nosotros, uno no sabe qué puede suceder. Sin embargo, Yayo, usted lo ve y le recuerda ese PRD. Ahora
Una versión diferente. Una versión diferente. En ese lenguaje estilizado, duro, correcto, que si ellos se ponen de acuerdo, yo siempre he dicho, harían la mejor boleta, porque ya yo sería un excelente candidato a senador del Distrito Nacional, si se ponen de acuerdo. Y no haría mal papel, no lo haría. Entonces yo cuando me refiero a él, digo que es un individuo que políticamente sabe cuál es su posición, no anda creando sueños, sino es una gente que camina de frente, que da la mano, que se ensucia la mano y que usted lo siente como un capitaleño que es un político a carta cabal. Yo te digo algo importante y es que se debe a su partido. Sí, él se debe. Se siente como algo partidario. Ahí no hay ningún cambio. Vamos al quinto para... Yo creía que íbamos haciendo sesiones, pero usted lo quiere terminar. No, vamos a ver si podemos, lo más que podamos, si no, nos vamos a una segunda sesión, pero vamos a ver si podemos. Aunque recapitulemos en un próximo programa, todo de nuevo, pero Carolina y el fantasma de papá. No, mire. Pero déjeme decirle, porque hay frases que me interesan. A Carolina Mejía la persigue una sombra de sombrero de guano. Es un ruido de fondo que le resta votos y que ha dejado de ser útil en su camino hacia la presidencia. Con Carolina a mí me unen vínculos de otra naturaleza. No hay vínculos políticos per se, pero sí un vínculo de otra naturaleza que, ¿verdad? Bueno. Carolina no es una versión menor de Hipólito. Representa el reverso sereno de ese padre volcánico. Tiene una imagen limpia, una gestión reconocida y una popularidad que no se ha visto empañada por escándalos. La respuesta está en que Carolina sigue atada no solo al apellido Mejía, sino al nombre de Hipólito. Mientras él siga opinando y apareciendo, Carolina será la hija de papá, no la candidata. Será una figura a medias como esas estatuas que ha perdido el rostro. Palabras del autor. Claro. Mire, yo tengo afecto por Hipólito, porque quien conoce a Hipólito y logra hablar con él, muy difícil no le coja afecto, porque Hipólito se deja tomar cariño muy fácil y es una persona con una sangre muy liviana. Pero yo soy de lo que creo que cuando un águila va a volar, tiene que ir con su propia alas. Ya Hipólito cumplió. Y le voy a decir, voy a hacerle un símil entre Leonel y Hipólito. Omar no ha hecho una campaña en base a la imagen del papá, todo lo contrario. En esta etapa de la vida política de Omar, el papá lo está utilizando ahora en el último video, a él. Pero se ve aún así la diferencia generacional. Él estratégicamente lo manejaron de una manera de que no se vio el viejo detrás y ese gobierno detrás de él. Fíjate que el entorno de Omar es un entorno que no hay nadie visible del entorno de Leonel. No se ve el papá manillando al hijo, sino se ve el hijo volando solo. Carolina ha cometido el error de montarse en el staff político del PPH, que debió de verlo, no rechazado, sino de haberle dado otra tarea. Pero la tarea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer el hijo de Carolina y oírlo hablar. A Garrigó. Y un muchacho parece... Muchos dicen que esa es la apuesta. Esa es la apuesta de Hipólito para mí. Para mí esa es la apuesta, para que usted sepa. Yo ahí lo iba a decir y me lo agarré.
Pero esa es la apuesta que yo creo que él tiene. Ahora se está entreteniendo. Pero yo vi a ese muchacho. Me ha sorprendido en el PRM que he conocido 2 jóvenes de esa naturaleza. Tiene mucha aceptación, me dicen en el partido. No solamente mucha aceptación. Y conoce. Que es un gentleman. Es un muchacho suave, frágil. Con todo el mundo, no importa que sea del PRM. No importa. Entonces, ella, en este trayecto, necesita caminar solo. Mire, si Hipólito se retira, yo estoy seguro que ella aumenta 10 y 8 puntos de una vez inmediato, porque ella tiene condiciones para ser presidenta de la República. Nadie le puede rebatir esas condiciones que no tiene. Pero nadie apuesta a alguien que quiera ser manejado por el papá. La gente quiere apostar a una gente que crea su propia esperanza, su propio vía de comunicación, su propia lectura. No se va a ver nunca desprotegida porque el papá estará ahí siempre. Pero tú sabes lo lindo que sería que por primera vez, que no se ha visto, en este país no se ha visto que un hijo de un presidente llegue. Nunca se ha visto eso. Sería la primera, eso no se ha visto nunca. El alejamiento de él le sumaría a ciertos sectores, porque cuando usted es presidente, son muchos los sectores que adversa. Además, beneficia a muchos, pero perjudica mucho también. Así es. Entonces, en una etapa donde ella está creciendo, debe de crecer solo. Mire, esto se lo voy a decir como esos cuentos. Cuando Balaguer armó su campaña para retornar al poder, la última, se buscó una generación joven, incluyéndolo usted, que no participó en el gobierno pasado, sino vino una generación joven, donde esa generación joven, después que se ganó todito, creíamos que íbamos a una ministro, a una dirección, y al contrario nos dijo, ustedes pueden esperar, ustedes están muy jóvenes. Y así fue. Y así fue. Pero llegó, y en esa construcción del poder fue más cauto. Balaguer fue más cauto en su gobierno cuando no veía que cuando veía. Hay momentos en que el político debe de saber cuándo el viento va a su favor y cuándo el viento no le favorece. En este momento a Carolina le conviene caminar sola, verse sola. Y no es callar el papá, jamás. Pero cada vez que el padre habla, le resta voto. Porque al final la gente es un expresidente y la voz de un expresidente en un país presidencialista acalla todo. Por eso tampoco el PLD está creciendo, porque en la medida que el presidente Danilo Medina siga queriendo gravitar, ninguno de esos muchachos salen para que la gente lo escuche, lo oiga y lo comience a ver como un posible candidato. Pero mientras tanto ella esté bajo la sombra de su padre, será la sombra de papá. Eso hay que tomarlo en consideración. Y es el razonamiento. Es razonamiento y es una... Yo siento mucho cariño por ella. Vamos a terminar con los del PRM. Vamos a dejar para un próximo programa los del PLD y la Fuerza del Pueblo, que merece un análisis, porque aunque usted solamente habla del candidato de la Fuerza del Pueblo, que son los rostros presidenciables, pero hay una situación interna de lo más interesante que se da también con la fortaleza del hijo. Tal vez no para llegar a ser un candidato presidencial, pero sí para que merezca un análisis aparte, que yo estoy seguro que el tiempo no nos da para entrar y es preferible hacerlo en un próximo programa, que desde ahora lo podemos decir, no el 21, pero el 28
pudiéramos terminar con esos rostros presidenciables, incluyendo, lo coordinaremos incluyendo el PLD y el PRM. Usted termina el PRM con Guido Gómez Mazara. Frases que me interesan de lo que usted puso, de su escritura madura, reflexiva, incisiva y concreta. No conversa, desafía, no negocia silencios ni acomoda su voz al coro oficial. Reivindica su militancia en el Partido Revolucionario Moderno, pero ejerce su pertenencia con la autonomía de quien no se deja domesticar. Su estilo, deliberadamente disruptivo, responde a una convicción: sin sacudidas no hay cambio. Tiene calle, tiene verbo, tiene memoria. Su pasado peñagomista, un legado político que no reniega, lo dota de experiencia. Su presente, sin embargo, es más mediático que orgánico, más presencia que maquinaria, pero ahí está, persistente. La gran interrogante es si un perfil como el suyo, tan orientado al combate verbal y a la denuncia, puede traducirse en una candidatura viable. Su figura no encaja en la categoría del antipolítico, es más bien el político que ha decidido desafiar la política tal como funciona y hacerlo desde su propio seno. Guido no va a callar, nunca lo ha hecho, pero en política, y esta es su encrucijada, ser escuchado no siempre basta para ser elegido. Tiene la palabra el autor. Esa descripción, el que lo conoce sabe que no hay una frase más ni menos. Pero en este país, si analizamos la historia política del país, ninguno de los hombres políticos que han confrontado directamente los poderes ha llegado a la presidencia de la República. Ninguno. Atuey no pudo. Peña no pudo. Por decir de la parte de ellos. Y de la parte de los otros, ninguno de los que nosotros pudimos tener en el escenario que confrontaban continuamente, llegaron al poder. Yo recuerdo que... A veces ni siquiera candidaturas menores, congresuales. Yo recuerdo que Liseló, que Dios la tenga en su gloria, le decía a un pariente de ella que los anillos había que ponérselos para llegar al poder, que no se podía combatir. Porque cuando tú combates un anillo dentro del propio poder, al final, lo que hemos leído a Luis Espota, surge el que menos uno piensa que puede acontecer. La confrontación interna nunca son buenas. En política hay que definir con quién se pelea. Después que yo llegué a cierta madurez política, cuando alguien me traía un pleito, yo lo primero que me hacía la pregunta: ¿qué yo gano? ¿Qué pierdo? Y entonces esa gran pelea que me traía, la guardaba y no la pelaba. En política, los que han llegado a la presidencia de la República han tenido un discurso positivo. Puede ser disruptivo en la política, pero en políticas públicas. Pero muchas veces, a lo interno de un partido, al final un partido se tiene que mover por decisiones colectivas, no personales. La democracia partidaria es la voluntad de la mayoría, no la imposición. Guido, su estilo
él hubiese sido un excelente secretario general de ese partido, porque un secretario general es el mouse de un partido político, es el individuo que articula ideas, políticas públicas, pero hacia afuera, no hacia lo interno. Entonces, cuando yo me tocó analizar a mi amigo, porque tengo una amistad con él de hace muchos años, con su familia. Yo fuera de la política. Fuera de la política, con doña Carmen, con su abuela, doña Isabela, que la conozco, su hermano Fabricio. Una amistad fuera de la más literaria, de libros, de conversaciones. Creo que sí que tiene condiciones, porque no es que tiene muchísimas condiciones dentro de ese partido. Se ha cultivado para ser un político a carta cabal, pero necesita eso, aplacar esos aires de juventud, esas posiciones muchas veces emocional, a construir un discurso que sea más pacífico. La gente le gusta ir más en un barco que vaya en aguas tranquilas que en un barco que esté navegando en turbulencia, porque al poder en la democracia no se asalta con un verbo incendiario. Al poder se toma, se acaricia, se enamora, pero no se enfrenta. Entonces, en ese espacio que él podría construir, él tiene el mejor momento ahora para construir esa confianza que necesita con el empresariado dominicano, con la clase profesional, con la gente de su partido, porque puede ser un gran orador interno, un gran señalador, pero nadie lo va a tomar en cuenta para presidente de la República, porque los que llegan a presidente de la República son los que son capaces de atar cabos, juntarlo todo y hacer un proyecto colectivo. Esa es mi creencia sobre él. Con esas palabras cerramos esta primera serie de programas que nosotros aspiramos a hacer con el doctor Marino Berigüete, porque la descripción que él ha hecho de cada uno de los candidatos, en este caso hablamos de los del PRM, pero faltan los del PLD y falta de la Fuerza del Pueblo, y agregaríamos tal vez el tema de los partidos políticos, el tema de las cúpulas y el tema de la nueva generación. Empiezo, si no esta semana, la otra, a analizar los partidos políticos, una serie. Entonces, iríamos con los candidatos que restan, pero con esas palabras quiero cerrar primera sesión con un hombre que ha hecho de su quehacer literario, de su experiencia política, una pluma incisiva que en una cuartilla o en menos describe a cabalidad, sin agregar nada que no sea la realidad, los que llaman los rostros presidenciables que tendremos en el tablero a partir del lunes, como él llama. El domingo es una rendición de cuentas del presidente Abinader ante su propio partido. En el auditorio Domingo Sabio. Así que el lunes veremos qué puede surgir, además de los cambios que se rumoran, que todavía puede suceder. Así que, amigos, será hasta una próxima entrega de comentarios y reflexiones. Gracias al doctor Marino Berigüete por su gentileza de estar presente.